Get ready with me para ir juntos a la misa. Estamos ya en el 12º domingo del tiempo ordinario. Esto me olvidé de explicarlo la semana pasada, pero el tiempo ordinario como que se corta en el momento en que empieza el tiempo de la Cuaresma-Pascua y después vuelve a reanudarse una vez que termina la fiesta de Corpus Christi. Entonces el domingo pasado fue el 11º u 11º y este es el 12º o 12º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este domingo nos llaman a la confianza. Nos acompaña en el micrófono esta hermosa estampa que hice yo cuando era catequista hace ya unos cuantos años atrás, que es una imagen de un artista cristiano, no me acuerdo el nombre del artista, la verdad, pero que representa justamente a un niño siendo revestido como soldado de Dios. Esta era la imagen que yo le daba a mis alumnos de catequesis. Teníamos esta oración para rezar siempre, todos los días, cuando empezábamos o cuando terminábamos los encuentros de catequesis, que dice así: Mi Rey, mi Señor, mi Dios y mi todo, aquí estoy. Mírame, te imploro, y apiádate de tu servidor. Soy tu siervo, estoy dispuesto a todo. Concédeme ser tu soldado para luchar contra la duda, la angustia y el odio, llevando a todos los hombres la fe, la esperanza y la caridad. Dame la espada de tu palabra y revísteme con tu Santo Espíritu para que pueda librar esta batalla. No permitas que jamás tema ni dude ante mis enemigos. Concédeme audacia y rectitud de intención, fortaleza ante la tentación y la adversidad, pero por sobre todo lo demás, humildad de corazón y pureza de espíritu. Amén. Esta estampa la sigo teniendo en mi altar porque la imagen me parece preciosa, porque justamente representa esto, el mensajero de Dios que nos reviste constantemente con su bondad y con su amor. Volviendo sobre el tema de las lecturas del día de la fecha. La primera lectura es del profeta Jeremías y habla justamente sobre los falsos amigos y aquellos que nos persiguen. Si me siguen en mi otro canal, tengo un canal donde hablo sobre cosas de pediatría, sabrán que en estos días estuve hablando sobre temas de bullying porque si tuviera 1.000 pesos por cada persona que me ha dicho que ha sufrido de bullying esta semana, tendría como 4.000 pesos, lo cual no es mucho, no me podría comprar ni siquiera un alfajor, pero es raro que haya pasado 4 veces en una semana. Bueno, esta lectura del libro de Jeremías nos demuestra que el bullying, el acoso o los falsos amigos, si se quiere, existían ya desde antaño. No sé qué clase de pájaros son esos, pero qué ruidosos que son. Todos los que eran mis amigos me espiaban a ver si daba un paso en falso. Pero el Señor está conmigo como un héroe potente. Caerán mis adversarios derrotados. Señor omnipotente, que juzgas con justicia, que ves los sentimientos y los pensamientos, haz que yo vea tu venganza sobre ellos, pues en tus manos he dejado mi causa. Pensar que hay ciertas personas que solo se acercan a nosotros para intentar hacernos daño y vernos caer. Y esto viene ocurriendo desde siempre, porque mucha gente tiene mucho veneno en el corazón. Hay un dicho que me acuerdo que decía, hay gente que tiene azúcar en los labios y veneno en el corazón, porque te dicen cosas bonitas, pero con una intención maquiavélica, una intención malvada de fondo. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que haga justicia en nuestra causa. Muchas veces nos vamos a sentir tentados de querer vengarnos de la otra persona, porque obviamente que cuando nos hacen daño nos sentimos mal, pero es importante que tengamos en cuenta que Dios hace justicia a los oprimidos, como dice acá justamente, Él libra al pobre del poder de los malvados. Los malos no se van a ir sin algún justo castigo en algún momento. Sus mismas acciones van a ser las que los castiguen, o el mismo Dios es el que va a ir poniendo las cosas para que se haga justicia. Tenemos que confiar en que Él va a ayudarnos a obtener justicia. Mientras tanto, nosotros no tenemos que devolver mal por mal, porque hay un viejo dicho que dice, el ojo por ojo deja ciego. Por eso es importante no entrar en el juego del odio, porque si entro en ese juego del odio, me estoy volviendo peor de lo que la otra persona es. O sea, estoy convirtiéndome en aquello que estoy combatiendo. O sea, me convierto en un hipócrita. En la segunda lectura, la carta a los romanos nos habla un poco de la diferencia entre el pecado de Adán y la redención de Cristo. Básicamente nos dice cómo por un hombre llegó el castigo a toda la humanidad y cómo otro hombre, que es Cristo, liberó de ese castigo a todos. Así como por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no habían cometido un delito como el de Adán. Pero el delito de Adán no pudo compararse con el don de Dios. Si por el delito de uno solo murieron todos, con mayor razón el don de Dios, ofrecido generosamente por un solo hombre, Jesucristo, se concede más abundantemente a todos. Jesús, con su vida, muerte y resurrección, restauró la vida que habíamos perdido con el pecado original. Todo pecado en su fondo tiene como origen la soberbia, que es el pecado original,
porque nosotros creemos que sabemos más que nuestro Dios qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Nosotros pensamos que los bienes que nosotros buscamos y queremos para nosotros son superiores a aquellos que se nos conceden. Entonces, la soberbia de Adán fue contrarrestada por la humildad de servidor de Cristo. Es importante reconocer la humildad de un Dios que viene, baja de los cielos, rasga el cielo para venir entre nosotros, para poder morir y de esa manera llevar todos los pecados con él y resucitar para restaurar nuestra vida. Ese amor tan grande nos habla de la verdadera amistad. Fíjense cómo la contraposición entre en el Antiguo Testamento los amigos que buscan traicionarnos, que buscan hacernos caer, y por otro lado Cristo, que busca elevarnos. Él es el verdadero amigo. Él es nuestro verdadero amigo y nuestro único amigo 100% verdadero. Ojo, no me malentiendan, no estoy queriendo decir que nuestros amigos del día a día no sean verdaderos amigos, pero el único amigo que nos va a amar de manera desinteresada es Cristo, porque Cristo es aquel que nos ama incondicionalmente. San Pablo lo decía el sábado pasado, de hecho, que decía que cuando nosotros aún éramos pecadores, Cristo nos amó igual. Y eso es importante, ¿por qué motivo? Porque el amor de Cristo no está limitado a nuestras obras, o sea, si nosotros obramos mal, Cristo nos ama igual. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Por esto es importante que nosotros sepamos apreciar el don de tener un amigo como es Jesús, que estuvo dispuesto a dar la vida por nosotros, a pesar de que nosotros somos pecadores. O sea, Él no miró nuestro pecado, sino que prefirió mirar nuestra confianza, nuestro amor. De hecho, eso es una de las cosas que se dicen, por ejemplo, al final de la consagración, durante la misa, se dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Nuestra fe es lo que nos acerca a Cristo y es lo que nos perfecciona, porque sabiendo que Cristo está con nosotros, es como nosotros vamos perfeccionándonos en la práctica de las obras buenas y nos vamos acercando cada vez más a Él. Recordemos que por nuestros méritos no podemos lograr nada, porque esa es una realidad. Necesitamos sí o sí la gracia de Cristo, pero la gracia se acerca a nosotros si nosotros nos abrimos a ella. Y para eso tenemos que aceptar a Cristo como nuestro amigo y tenemos que acercarnos a Él. Y entender esto, ¿no? De que su gracia sobreabundó por encima de nuestro pecado. Porque si nosotros tenemos este miedo constante de que nuestro pecado sea superior a la gracia de Dios, estamos siendo soberbios de nuevo. O sea, es una soberbia humilde. Creo que ya había hablado hace unos cuantos videos atrás sobre la soberbia humilde. Que es esto de decir, no, porque Dios no me va a querer, porque yo soy tan malo y no sé qué. Y eso es una soberbia humilde, porque es como creerme que yo puedo determinar hasta dónde llega la misericordia de Dios. O sea, es una locura eso. La misericordia de Dios no tiene límite. Entonces, si yo estoy seguro de eso, de que la misericordia de Dios no tiene límite, no tendría por qué dudar de que Dios me va a amar igual, aún con todos mis defectos. Bueno, perdón, me voy por diatriba. Vamos a volver al Evangelio. En el Evangelio de Mateo, Jesús nos hace varios planteos interesantes. Básicamente remarcando mucho el valor que tenemos para Él, lo mucho que Él nos ama. De vuelta, la temática de la confianza, que nosotros tenemos que confiar en Él porque Él nos ama de una manera inconmensurable. Pero Jesús empieza diciendo lo siguiente: no hay nada tan oculto que no se llegue a descubrir y nada tan secreto que no se llegue a saber. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz, y lo que oigan al oído, predíquenlo sobre las terrazas. Comencemos analizando estas dos frases muy hermosas, porque nosotros no tenemos por qué guardarnos todo lo que Cristo nos mostró. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles, cuando Juan y Pedro son llevados a juicio, Juan responde de manera muy elocuente: juzguen si es correcto que nosotros los obedezcamos a ustedes antes que Dios, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y acá Jesús dice exactamente esto mismo. Es como yo les estoy predicando algo misterioso y secreto, que es la sabiduría propia de Dios, que está encarnada en mí. Pero esto no quiere decir que haya sido algo oculto por tanto tiempo, no quiere decir que tenga que permanecer oculto. Todo lo contrario, Jesús nos dice, todo esto que ustedes saben, todo lo que es la palabra de Dios, cómo obtener la gracia y todo eso, nosotros tenemos que predicarlo a todo el mundo. Tenemos que salir y hablar respecto de esto. Recuerdan que la semana pasada hablábamos del llamado de los 12 apóstoles. Bueno, esta es la misión que Cristo les encomienda. Esto de, bueno, yo les voy a contar algunas cosas y se las voy a contar en secreto, pero después ustedes tienen que salir y gritarlo por las calles. Porque si no gritamos por las calles el mensaje de Dios, la salvación va a alcanzar a pocos y la salvación tiene que ser para todos. ¿Por qué? Porque Dios
quiere y confía en nosotros. O sea, Él nos quiere, nos ama y confía en que nosotros vamos a poder entender ese mensaje y obtener, por lo tanto, la salvación a través de su gracia, a través de aceptar su gracia. No tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede perder el alma y el cuerpo en el fuego. ¿Por qué Jesús dice esto? Porque Jesús vaticina el hecho de que los apóstoles van a ser martirizados. Recordemos que así como Jesús murió, y esto después más adelante él lo dice en el discurso de San Juan, que es que el siervo no es menos que su señor, básicamente diciéndoles, como me mataron a mí, los van a matar a ustedes. Y acá lo refuerza lo mismo, diciendo esto, ¿no? De que, bueno, ustedes posiblemente van a ser martirizados, y es verdad, casi todos fueron martirizados, salvo San Juan, que fue el único que se salvó del martirio por poco, pero no tienen que tener miedo, ¿por qué? Porque el que mata el cuerpo y no mata el alma no es un problema. Y esto acá es lo importante. Jesús habla de los que matan el cuerpo y el alma. ¿Y quiénes son los que matan el cuerpo y el alma? Son aquellos que nos intentan vender la mundanidad, son aquellos que intentan alejarnos a nosotros de Dios y de creer en Dios. Por eso es súper importante que nosotros tengamos en cuenta esto, ¿no? De que aquellos que nos intentan alejar de nuestra espiritualidad, aquellos que intentan que nuestro espíritu se pierda, son aquellos de los que nos tenemos que alejar, porque esos son los que pueden matar el cuerpo y el alma. No aquellos que nos van a cortar la cabeza si vamos a predicar el evangelio en Gaza, sino aquellos que intentan hacernos perder la fe. El sol ya me está dando en plena cara, pero bueno, ya estoy acá, no voy a mover el setup para grabar en otro lugar. ¿No se venden 2 pájaros por unos cuartos? Y sin embargo, ninguno de ellos cae en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. ¿Por qué Jesús hace esta comparación con los pájaros? Los pájaros en aquella época era la ofrenda de los pobres. Si ustedes recuerdan, cada clase social en la época del templo de Salomón tenía que ofrecer distintos tipos de sacrificios expiatorios o sacrificios de acción de gracias cuando iban al templo. Los más ricos ofrecían ganado mayor, que eran vacas o bueyes. Los que tenían un poco menos de plata ofrecían carneros, cabritos u ovejas. Los que eran relativamente pobres tenían que ofrecer pájaros, sean tórtolas, palomas o pichones, y los que vivían directamente en la extrema pobreza ofrecían medidas de harina. Si nosotros vamos al Evangelio, cuando Jesús es presentado en el templo, San José ofrece 2 tórtolas, es decir, que Jesús era bastante pobre. No era súper pobre, no vivía en la calle básicamente, o sea, no vivía en estado de indigencia, pero eran bastante pobres. Y Jesús pone este ejemplo específicamente porque era considerada una ofrenda menor, era considerada una ofrenda que no valía mucho, o sea, era una ofrenda que era lo que se podía ofrecer para no ofrecer nada, básicamente. Jesús acá pone este ejemplo porque justamente el pájaro era considerado algo de nulo valor. Y acá dice, y sin embargo, Dios tiene un plan hasta para los pájaros, o sea, Dios tiene planificado todo. Él dice, no, yo no voy a permitir que este pájaro muera si no es el momento en que este pájaro tiene que morir. ¿Por qué nos da este ejemplo? Porque después dice, hasta los cabellos de la cabeza están contados, así que no tengan miedo, ustedes valen más que una banda de pájaros. Nuestro valor para Dios es inestimable porque nosotros somos sus hijos y sus amigos. Entonces Dios nos ama por encima de todo lo demás. Y si Dios tiene planes hasta para los pájaros que no valían absolutamente nada, ¿ustedes se piensan que no tiene planes para nosotros? ¿Ustedes se piensan en serio que Dios va a permitir que las cosas ocurran de manera random en nuestra vida? No. Él tiene todo planificado. De hecho, por eso era que en el Antiguo Testamento se hablaba de esto, ¿no? De la confianza, confiar en Dios, porque Él iba a hacer justicia. No tengo que vengarme yo. ¿Por qué? Porque Dios eventualmente va a hacer justicia y posiblemente va a ser mejor que lo haga yo, porque mi justicia va a ser imperfecta, mi justicia va a ser venganza, en cambio la de Dios va a ser justicia perfecta. Al que me confiese delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre Celestial, pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre Celestial. Esta es la única cosa, el único requisito que Cristo nos pide para obtener la vida eterna, que es que demos testimonio. Como decíamos al principio, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Como dice Cristo, todo lo que hemos recibido, que es secreto y misterioso, lo tenemos que predicar, tenemos que darlo a conocer, no nos lo podemos guardar. Porque si nosotros no los guardamos, lo que va a terminar pasando es que va a haber mucha gente que no va a recibir el mensaje de la palabra porque yo no lo prediqué. Esto está muy presente en una canción muy bonita que me gusta que se llama Canción del Sí, que dice, ¿quieres que te siga hasta el fin? Que comprenda que sin mí muchos quedarán sin ti.
Nosotros somos soldados de Cristo, somos mensajeros de Cristo. Tenemos que llevar la palabra de Dios a todos lados. Porque si tenemos miedo, si tenemos vergüenza, entonces no somos amigos verdaderamente de Dios. O nosotros tenemos vergüenza de nuestros amigos. Claro, sí, sabemos que algunos de nuestros amigos dan un poco de cringe, o sea, vergüenza ajena, pero aún así los queremos. Pregúntenle a mis amigos si no les doy un poco de vergüenza y van a ver que les van a decir que sí. En algunas cosas que hago doy un poco de vergüenza, es la verdad. Pero aún así, yo siento que mis amigos fieles me quieren igual, a pesar de mis defectos. Y esa es una cosa que Dios hace con nosotros. Dios nos ama a pesar de nuestros defectos. Para Cristo, nuestro valor es inestimable. Dios nos hizo perfectos en nuestra imperfección y Dios nos ama así como somos. Lo único que nos pide es testimonio. Y si nosotros damos testimonio, si nosotros confesamos con nuestra boca que Cristo es el Señor, Él va a confesarnos frente a su Padre del cielo y Él entonces va a hacer justicia por nosotros. Él va a tener nuestra causa frente a Él porque Él es el verdadero justo juez. Pidámosle al Señor que no tengamos vergüenza de Él, porque si Él verdaderamente es nuestro amigo, no tenemos por qué tener vergüenza de confesarlo frente a los hombres. Así que tengamos fe en que Él verdaderamente nos eligió y es nuestro amigo. Espero que tengan una hermosa semana y nos veremos en otro Get Ready With Me para ir juntos a la misa.